21 de julio de 1969, los 384.000 kilómetros que separaban a la humanidad del universo. El módulo lunar del Apolo 11 tenía menos potencia de cómputo que el teléfono más básico que existe hoy. No que el iPhone. No que un ordenador portátil de entrada. Que el teléfono más básico, el más económico, el que viene con las prestaciones mínimas que permiten hacer una llamada. Con esa tecnología, la humanidad viajó 384.400 kilómetros. Puso a 2 seres humanos en la superficie de la Luna. Y los trajo de vuelta. Y los ingenieros de la NASA que diseñaron esa misión calculaban que había exactamente un 50% de probabilidad de que Armstrong y Aldrin no pudieran regresar de la superficie lunar. El 50%. La misma probabilidad que tiene cara o sello. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. Hoy la historia gira alrededor del número 384.400. La distancia en kilómetros entre la superficie de la Tierra y la superficie de la Luna. La distancia que la humanidad tuvo que recorrer para llegar al momento que cambió permanentemente cómo la especie humana se entiende a sí misma. Quédate hasta el final porque la revelación sobre el discurso que Nixon tenía preparado para el caso de que los astronautas no pudieran regresar es la parte de esta historia que ningún libro de texto cuenta y que cambia completamente la perspectiva sobre lo que realmente ocurrió el 21 de julio de 1969. Para entender el número 384.400 necesitas entender el contexto en que esa distancia fue decidida como objetivo. El 12 de septiembre de 1962, el presidente Kennedy pronunció en la Universidad de Rice en Houston el discurso que comprometió a los Estados Unidos a llegar a la Luna antes de que terminara esa década. La frase más recordada de ese discurso fue que elegían ir a la Luna no porque fuera fácil sino porque era difícil. Lo que ese discurso no mencionó explícitamente pero que cualquier ingeniero de la NASA entendía perfectamente, era que en septiembre de 1962 los Estados Unidos no tenían la tecnología para ir a la Luna. No en términos de avances adicionales necesarios. En términos de que básicamente todo lo que requería la misión tenía que ser inventado desde cero. El cohete que llevaría a los astronautas, el Saturno V, no existía. El módulo lunar, el vehículo diseñado específicamente para descender y ascender desde la superficie lunar, no existía. Los trajes espaciales que permitirían a los astronautas salir a la superficie no existían. Los sistemas de comunicación que mantendrían el contacto entre la Tierra y la Luna no existían. Kennedy estableció una meta de 8 años para un proyecto que requería inventar prácticamente todo. El presupuesto y la escala humana. El programa Apolo completo, desde 1961 hasta la última misión lunar en 1972, costó aproximadamente $25.000 millones de la época. Ajustado a valores actuales esa cifra equivale a más de $150.000 millones. Pero el número que más dimensiona la escala del proyecto no es el presupuesto. Es el humano. 400.000 ingenieros, científicos, técnicos y trabajadores de la industria aeroespacial trabajaron en el programa Apolo durante sus años de operación activa. 400.000 personas coordinadas en torno a un objetivo con un horizonte de 8 años. Para comparar, el ejército alemán que invadió Francia en 1940 tenía aproximadamente 3 millones de personas. El programa Apolo movilizó a 400.000 en una dirección específica de forma sostenida durante casi una década. La tecnología y la paradoja computacional. El ordenador de guiado del módulo lunar, el AC, tenía una capacidad de procesamiento de 4 kilobytes de memoria RAM y 64 kilobytes de memoria de programa. Para ponerlo en perspectiva, el teléfono más básico del mercado actual tiene más de 2 gigabytes de RAM. Eso es aproximadamente 500.000 veces más potencia computacional que el AC. Y sin embargo el AC guió al módulo lunar con suficiente precisión para descender a la superficie lunar, permanecer allí y despegar para reunirse con el módulo de mando en órbita. El software del AC fue programado principalmente por Margaret Hamilton, una matemática del MIT que dirigió el equipo de desarrollo de software. Hamilton fue quien acuñó el término ingeniería de software para describir su trabajo porque en esa época el software no se consideraba una disciplina de ingeniería. El código que Hamilton y su equipo escribieron funcionó en condiciones que ningún simulador había podido replicar completamente. Funcionó porque fue escrito con la obsesión de contemplar todos los escenarios de fallo posibles. En el momento del descenso real del Apolo 11, el AC emitió varias alarmas de programa, los códigos 1202 y 1201, que indicaban que el computador estaba sobrecargado. Un joven controlador de misión de 26 años llamado Steve Valles tuvo que decidir en segundos
si el alunizaje continuaba o se abortaba. Decidió continuar. El código de alarma indicaba que el computador estaba priorizando tareas críticas y descartando las no críticas. Era exactamente el comportamiento correcto. Y el alunizaje continuó. 50% de probabilidad y el discurso que Nixon preparó. Los ingenieros de la NASA calcularon que el elemento de mayor riesgo de toda la misión Apolo 11 era el motor de ascenso del módulo lunar. Ese motor tenía que funcionar perfectamente en la primera ignición porque no había manera de repararlo en la superficie lunar si fallaba. No había redundancia. No había segunda oportunidad. Y su probabilidad de éxito estimada era de aproximadamente 50%. Esa evaluación llevó a la administración Nixon a preparar un plan de contingencia. El asesor de comunicaciones William Safire redactó un discurso titulado En caso de desastre lunar para el caso de que Armstrong y Aldrin no pudieran despegar de la superficie lunar. Ese discurso permaneció clasificado hasta 1999, 30 años después de la misión. El discurso decía que el destino había querido que los hombres que fueron a la luna en paz allí descansen en paz. El plan era que el capellán de la Casa Blanca condujera un servicio fúnebre. Y que después de ese servicio las comunicaciones con la tripulación en la luna serían cortadas. Neil Armstrong y Buzz Aldrin sabían esto. Sabían que si el motor de ascenso fallaba, nadie podría ir a buscarlos. No había tecnología de rescate posible. La luna estaba a 384.400 kilómetros. El 21 de julio de 1969 a las 17 horas 54 minutos tiempo universal coordinado, el motor de ascenso del módulo lunar Eagle encendió perfectamente. Armstrong y Aldrin despegaron de la superficie lunar y se reunieron con Collins en el módulo de mando. El discurso de Safire nunca fue pronunciado. Permaneció en un archivo durante 30 años antes de que el mundo lo conociera. 384.400 kilómetros. 25.000 millones de dólares. 400.000 personas. 8 años. 4 kilobytes de memoria. 50% de probabilidad. Y un discurso de condolencias que nunca tuvo que usarse. Esos son los números del momento en que la humanidad extendió su presencia física más allá de la Tierra por primera vez en 4.000 millones de años de existencia de la vida en este planeta. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los logros más grandes de la historia no son los que parecían seguros cuando se emprendieron. Son los que se emprendieron cuando la probabilidad de fracaso era exactamente la misma que la de éxito. 384.400 kilómetros de distancia entre la Tierra y la Luna. Y la diferencia entre llegar y no llegar fue la decisión de intentarlo con un computador de 4 kilobytes. Y si quieres continuar explorando los números que cambiaron todo, el próximo video analiza el número 82, los años que tardó la comunidad científica en descubrir que el mayor fraude paleontológico de la historia, el hombre de Piltdown, era completamente falso. Nos vemos en el próximo análisis. Porque los números más importantes no son los que miden lo posible. Son los que miden lo que se hizo cuando lo posible todavía no estaba confirmado.